Cambiando vidas. Emmanuel, Dios con nosotros. Espectadores de todo el mundo, bienvenidos al episodio de hoy de Cambiando Vidas. Mi nombre es Chris. Y mi nombre es Olamide. Sí, este es el programa donde personalmente nos encontramos con aquellos que se han encontrado personalmente con Jesucristo, de una forma especial a través del ministerio que Dios ha dado al profeta T.B. Joshua. Así es, Chris. Hoy vivimos en un mundo en el que muchos ven la vida como juegos y diversión, persiguen el placer por el precio de la paz, y siempre terminan con un sabor de insatisfacción en la vida. Eso es muy cierto, Olamide. Y por la gracia de Dios, la experiencia de vida de la pareja que tenemos con nosotros aquí hoy en Cambiando Vidas es un gran recordatorio de que la vida no es juegos y diversión. De hecho, espectadores, es un campo de batalla donde solo las personas con una mentalidad fuerte son victoriosas. Sí, en efecto. Así como nuestro invitado bien sabe, la vida no solamente le sucedió. Todo es acerca de las decisiones y cómo él responde ante cada situación. Y antes de que llegara a su éxito, él cometió muchos errores en su pasado, que casi destruyeron su matrimonio, su vida profesional, pero cuando él se conectó a la unción que pudre el yugo, aquí en la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, es cuando descubrió de nuevo sus raíces y comenzó a caminar hacia su destino divino, tanto profesional como personalmente. Hoy tenemos el placer de conversar con uno de los escritores de películas más famosos de Nigeria y escritor. Es un publicado autor y también es un doctor por la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. También es catedrático de la Universidad de Humanidades en la Universidad de Port Harcourt, en el estado de Rivers, Nigeria. Y también es un miembro del Consejo Rector de la universidad. Bienvenido a este programa. Gracias. Señor Chaka y esposa Esther. Gracias. Gracias. Gracias por unirse a nosotros en este programa. Es un placer. Bienvenidos. Cuéntenos más acerca de ustedes y de la razón por la que están aquí en el programa hoy. Yo soy el profesor Femi Okiremwete Saka. Estudié en la Universidad de Benín y de Nisaka, en Nigeria. Y entonces fui al Reino Unido para hacer un doctorado en la Universidad de Warwick, en Coventry. El año después de volver a Nigeria, en 1995, me presenté a un trabajo en la Universidad de Port Harcourt. Pero la historia está un poquito llena de desilusiones, situaciones cercanas al éxito y así. Porque volver del Reino Unido con un doctorado en mi campo era muy extraño en el tiempo en que yo lo obtuve. Yo pensaba que la universidad estaría muy contenta y me recibiría por tener a alguien en una nueva disciplina en el país. Pero mi trabajo fue retrasado por todo un año y no podía entenderlo. Era como si todas las expectativas que tenía al volver... Yo tuve una oportunidad de ir a Canadá, a Australia o a los Estados Unidos, pero yo decidí volver y pasar mi conocimiento. Así que pueden imaginar el sentimiento de desilusión que tuve cuando mi trabajo fue retrasado. Desde entonces, he tenido muchos retrasos en las expectativas de la vida. Más o menos, en 1995 conocí a mi esposa. Ella estaba haciendo un programa allí en la universidad y cuando yo volví nos encontramos y nos citamos durante un par de años y nos casamos en 2001. En ese año me dieron una beca total para volver a los Estados Unidos y yo enseñé y llevé a cabo una investigación en la Universidad de Nueva York, un programa de estudios americanos afroamericanos. Estuve allí por un año y fue entonces cuando yo escribí mi libro acerca del cine africano. Antes de volver, cuando yo volví, me distraje mucho. Primero fui elegido para el equipo senior de la universidad. La universidad en Nigeria es más o menos un pequeño comité en sí misma. La mayoría tienen centros para los empleados, oficinas centrales, tienen la escuela primaria para los hijos de los empleados, tienen guardería, tienen instituto. Es un paquete completo. El instituto es como una formación específica para los alumnos que se especializan en la educación. Así que
Fui elegido para ser miembro del personal de la universidad y ahí es cuando mi vida empezó a perderse, porque entonces comencé a beber. La mayoría de las veces solía decirle a mis amigos que mi vida era triangular. Si no me encontraban en casa, he ido a leer. Entonces, en los sitios donde me pueden encontrar si no estoy en la sala de lectura, será la sala de empleados y si no, estaré en mi casa. La mayor parte del tiempo la pasaba en el club de los empleados, bebiendo con mis amigos y discutiendo sobre nada. Y pueden imaginar, cuando has bebido mucho, tienes una buena posición, pueden imaginar cuando ves a todos tus amigos, ya saben, llamando a sus novias, diciéndolas que vengan y que se unan a ellos en el club de empleados, estás tentado a unirte a ellos, y yo me uní a ellos. Y pronto me convertí en un bloque de hielo. Y cuando estás viajando para exámenes externos, hablas sobre si estás llevando una mochila. Quiero decir, ese tipo de expresiones misóginas. Yo estaba en ello. Y la gracia de Dios estaba sobre mi esposa, porque yo notaba que cada vez que yo salía, en estos viajes, ella me llamaba. Un momento, cuando dice que estaba llevando una mochila, quizás debe explicarlo un poco más. Es una novia, así es como la llamaban. Es una referencia a una novia, una mochila. Bien. Ya sabe, cuando viaja se supone que debe llevar su mochila, pero ella sabe que los hombres no llevan mochila. Y eso demuestra que hay un cierto lenguaje que nosotros utilizamos para nuestras mujeres. Desde mi experiencia propia personal, era algo que me estaba destruyendo mi carrera. Y en lugar de estar publicando y ser admirado, yo iba para abajo, porque estaba pasando más tiempo en el club de empleados que en mi mesa, y yo debería haber pasado más tiempo quemando el aceite de medianoche y leyendo, y publicando papeles. Ahí fue cuando mi ascenso fue retrasado de nuevo por unos 8 años, aunque yo ya había publicado. Perdone, siento cortarle. ¿Puede decirle a nuestros espectadores el tipo y el grado de alcohol que usted estaba tomando como resultado de ese estilo de vida? Era mucho, era mucho. Quiero decir, solíamos comprarlo cuando estábamos juntos y decíamos, consígueme Electric Pool, Electric Pool. Es como una botella grande de cerveza negra. Y entonces lo mezclas con Coca-Cola y puedes tomarte hasta 4 de esos. Y entonces sabes que acabas en la sala de lectura y vas directo a eso, sin comer, así que gran parte del tiempo estás bebido. Y pierdes el camino de las cosas, no estás pensando como deberías, como un académico. Y realmente llegas a prestar más atención a tus estudios, a tus enseñanzas. La mayor parte de tus enseñanzas están basadas en tus experiencias que has tomado. Se supone que debes hacer mucha investigación antes de ir a clase a enseñar. Y yo lo hice bien por un tiempo, incluso con mi propio nivel de dedicación. Pude sentir que no estaba haciendo lo que se suponía que debía estar haciendo. El tipo de enseñanza que había recibido en Reino Unido. Sabía que no estaba dando lo mejor de mí, incluso aunque entre mis colegas yo era celebrado como uno de los mejores profesores del departamento. Y eso siguió así por 3 o 4 años. Por una cosa o por otra, era el mejor profesor del departamento. Pero yo sabía dentro de mí que podía hacerlo mejor de lo que lo estaba haciendo. Mis hijos no me estaban viendo realmente. Era un padre ausente. Y cada vez que me llamaban y me decían que tenían un problema o problemas, yo les decía que se lo dieran a su madre o al rector de los deberes. Pero me lo sacaba de encima y la casa estaba muy caliente para mí. No podía entender por qué no podía sentirme cómodo en mi casa. La casa estaba caliente. Tenía que salir de la casa. Pero cuando conducía hasta el club de personal, me sentía libre y feliz, ¿saben? Relajado. Eso no era lo mejor de la vida. Un día, como he dicho, mi ascenso se retrasó 8 años. Y me dio tiempo a empezar una visión introspectiva de mi vida, diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Dónde estoy? Siendo cristiano de ascendencia. Así que, ¿qué me está pasando? Perdone que le interrumpa. Durante este tiempo, sus estudiantes o sus queridos lectores, ¿sabían sus actividades fuera del campus? No, no lo sabían. Ellos no lo sabían. Yo estaba viviendo una vida secreta. Una vida muy secreta.
Y la mayor parte del tiempo pensaba que estaba engañando a mi esposa, pero ¿saben? La gracia de Dios estaba sobre ella, como he dicho, y ella siempre me pillaba en el acto. Directamente en el acto. Yo le preguntaba, ¿qué? ¿He hecho algo? ¿He hecho algo? ¿Hay alguien que te está diciendo lo que estoy haciendo? ¿O cómo puede ser que me pilles siempre? Ella me decía, mira, a menos que dejes tus escapadas, a menos que salgas de tu vida pecaminosa, el Señor te limpiará primero. Y yo no paraba de decir eso. Límpiate antes de que veas tu vida, que funciona de la forma en que se supone que debe venir, y puedas vivirla como debes. Mi cuñada vino a la casa. Y saben, yo siempre estaba de mal humor. Todo se estaba retrasando. Mis artículos no se publicaban como quería. Yo no era ascendido. Y yo no paraba de quejarme. Y la escuché hablar sobre Emmanuel TV. Bien, perdone que le corte otra vez. Antes de ir con Emmanuel TV, vamos a repasar lo que nuestros espectadores pueden aprender con esta experiencia, en este estilo de vida. ¿Hubo alguna vez que considerase los riesgos o las repercusiones de este tipo de vida? Por supuesto que no. Es algo como cuando alguien está fumando, o si quieren, con un estilo de vida en particular. No ven realmente las repercusiones. Yo podía haberme contagiado de enfermedades y pasárselas a mi esposa. Podría haber sido otra cosa. Podrían haber sido niños que hubieran venido al mundo. No creo que le dedicara ni un pensamiento a eso. En lo que a mis pensamientos se refiere, yo estaba buscando el placer. Estaba recibiendo mucho y la universidad, como nosotros la vivíamos, dedicaba nuestras fuerzas a tareas en un sentido que para los profesores, bueno, las mujeres están alrededor y siempre buenen, ya saben. Hay mucha tentación para meterse y hundirse en ese pozo de pecado. Y es algo que puedo decir que solo el buen Dios me sacó de ahí, porque cuando vives la vida que yo vivía, era un extraño para mis hijos. Cada vez que volvía, era como un ladrón. Y todos tenían que esconderse para hablar por las esquinas y decir, ya ha vuelto, y está gritando. Yo empezaba a gritar llamando a la comida. Y si la comida no venía inmediatamente, yo iba para arriba, a mi cama. Y yo sabía que estaba haciendo daño a mi esposa. Estaba sin rumbo. Pero tenía este espíritu que no podía controlar y me estaba manejando. Quizás podríamos decir que vivía en su propio mundo. Sí, muchos de mis colegas están viviendo la misma vida, muchos siguen haciéndolo mientras estoy hablando ahora. Están en el club bebiendo y gritando y discutiendo sobre cosas sin sentido. Y sus familias están solas. Y sus esposas e hijos merecen tener un padre en casa. Yo estaba ausente, era un padre ausente. Bien. Un padre ausente. Entonces, lo que pensó que estaba haciendo para crear gozo y placer, ¿puede decir que le satisfacía o le llenaba? ¿Se sentía satisfecho durante ese tiempo? No, yo estaba vacío. Yo estaba vacío y buscando más de eso. Buscando más de eso. Hubo un tiempo, antes de que viajara a Estados Unidos, que yo ya decía, ahora sí se me ha ido. Por amor de Dios. Yo sabía que Dios me amaba, porque si no, seguro que debía estar muerto. Por lo que he hecho, por el abuso que he hecho a mí mismo. Y cuando lo pienso ahora, veo que no hubo ni un pensamiento para mi esposa, por lo que yo estaba haciendo. Así que fue realmente una mala vida. Ahora tengo que hacerle una pregunta, señora. Su esposo ha dicho que le sorprendió muchas veces, incluso con las manos en la masa. De hecho, le sorprendía siempre. Siempre. ¿Alguna vez consideró dejarle habiéndole sorprendido en semejante escenario? No. ¿Por qué? ¿Qué la fortaleció? Pude resistir porque había asistido a una escuela de seminario y realmente me ayudó a saber mucho. Y sabía cuando nos juntamos cómo orar, porque sabía de los retos en el matrimonio. Él es de Urogo y yo soy de Evo.
y es muy difícil ver a los hombres de Erogo casa afuera. Así que hubo muchos retos antes de que estuviéramos juntos. Y a veces las personas decían, mis amigos decían, ¿por qué no le dejas? Las personas de Urogo te matarán. Sí. Entonces comencé a ponerlo en oración. Y entonces lo noté, incluso en ese periodo, en ese primer año. Fue muy caliente con la familia. No fue un viaje fácil. Ya llegaba el tiempo de ir a por mis exámenes. Y en ese estábamos juntos, éramos como amigos. ¿Saben? Como ha dicho, me cortejó por algún tiempo. Así que empecé a ir a la iglesia, intentando buscar el rostro de Dios. De hecho, en lugar de ir a clase, cuando había retos, yo iba a la iglesia. Y a veces este apóstol, a veces ven que vienen a ti personas que no conocen, pero me siguen a la congregación y llegan los mensajes. Y cuando lloraba diciendo, ¿pero qué he hecho? Dios dice que no hiciste nada, que Él peleará la batalla. De hecho, todos estos mensajes estaban llegando y son los que me hicieron quedarme. Eso fue. No fueron retos fáciles, pero si no conoces al Señor, lo dejas, sí. Pero cuando comenzamos esta vida, Él era realmente una buena persona en ese tiempo del comienzo. Cuando acababa de llegar del Reino Unido. Sí, muy bueno, sí. Pero cuando nos casamos, veías que la casa estaba muy caliente. Y yo digo que iba tirando. Cada vez que salía e iba al club, cuando volvía a la casa, a veces venía para tomar un baño y se iba. Se cambiaba de ropa y se iba. Y si yo le decía algo, me decía, no, no, no. Y luego volvía a casa. Quizás sobre las 9 o a las 10, y no había comida. A veces había comida en el comedor y él me decía, no, no, no. Y yo le decía, tú sabrás lo que estás haciendo a ti mismo. Estaba como en una burbuja. E incluso en el matrimonio, yo había perdido 2 bebés, 2 niños. El primero lo perdí, el segundo fue bien, y el tercero lo perdí, fue mal. Pero entonces quedé embarazada para el cuarto. Recuerdo una experiencia muy triste. Yo salía por la mañana y él venía, porque le vi con una mujer. Así que por la mañana le dije, ¿quién era esa persona? La ha podido ver todo el mundo. No vas a ir a ninguna parte. Y cuando le dije, no vas a ir a ninguna parte, él me empujó, estando embarazada, y me caí. Me levanté y me dijo, voy a ir a contárselo a tus padres. Si quieres que alguien te diga algo, te sientes mal, ¿no? Sí. Él dijo, si quieres que alguien te mate que no sea yo, vete con tus padres y muérete allí. Le dejé, pero cuando le dejé, mi espíritu me dijo, porque antes de eso la madre, cada vez que me quejaba a la madre, porque entonces yo no les gustaba, eso era entonces me quejaba a ellos. Y cuando me quejaba la madre me dijo un día que me había casado. Mi esposo se había casado con 3 por la poligamia. Mi esposo se había casado con 3 y yo no le maté. Así que tú no vas a matar a mi hijo por las mujeres. Si no quieres quedarte, te vas. Así que por eso dejé de quejarme. Así que cuando él me dijo eso, cuando me empujó, se lo dije. Porque todo esto que había pasado me había negado a decírselo a mi familia, porque sabía que lo querían y no querían que empezara a odiarle ni que empezaran a sentir que me estaba tratando mal. Así que lo llevé sola en oración. Así que cuando me empujó, el Espíritu me dijo, no le dejes, solo enfócate en Dios. Dios le cambiará. Si continúas así, te cansarás y te amargarás a ti misma. Déjalo. La batalla no es tuya, es de Dios. Y saben, el Espíritu de Dios siguió hablándome dentro de mí. Cada vez que el Espíritu de Dios me hablaba, yo me relajaba. Así que ese día, cuando volvió, yo estaba tumbada en el suelo, en el comedor, y él volvió. Había salido esa mañana y vuelto sobre las 6.
Yo estaba esperando, ya saben, que me preguntara si estaba bien, pero no me habló, solo siguió. Y cada vez yo era la que iba a encontrarle y decirle, bien, está bien, porque sabía que él estaba listo para dejarme y seguir con su vida. Así que tenía que ser yo la que rompiera el silencio y no podía seguir de esa forma, porque cualquier cosa que llevara en ese estado a Dios, Dios no me escucharía. Así que cada vez era yo la que iba a él y le decía, está bien, eso ya ha pasado, está bien, y dejarlo pasar. Así que seguimos así, pero la distancia era mucha. Hubo un periodo de tiempo en que había perdido un bebé y el siguiente embarazo no venía. Y así estuve por 5 años y el embarazo no venía. Y yo había perdido el bebé como hacía un mes. Fui a mi doctor en Ájaba, desde Pota a Ájaba. Y esa mañana se vistió, se había arreglado para ir a dar una charla y le dije, estás guapo. Y me dio las gracias. Y cuando se fue me dio dinero para ir a ver a mi doctor. Así que cuando fui, iba a volver por la tarde sobre las 4. Cuando su taxi estaba llegando, le vi y vi que pasaba de largo. Y una chica estaba sentada a este lado de él y en mi mente dije, wow, mírate dónde has ido y mírale a él disfrutando. Está bien, me fui a casa y cuando fui, una de mis amigas vino. Su esposo estaba haciendo lo mismo y me dijo, señora Saka, ¿ha visto a mi marido? Cuando venga a casa hoy ya verá. Hoy nos peleamos. Le dije, ¿pelear? ¿Por qué? Me dijo, este hombre se va con mujeres. Yo le dije, así que hablamos y yo le aconsejé, déjalo y ora por él. Mientras hablamos le conté cómo lo había visto ese mismo día. Le dije, me fui al médico para un tratamiento y cuando volví le vi que venía. Fui al médico y le vi cuando volvía. Y me dijo, ¿qué pasa con este hombre? Así que nos reímos y mi esposo, cuando estábamos discutiendo, mi esposo vino, aparcó el auto en el garaje y entró. Y le dije, cariño, bienvenido. Él dijo, gracias. Yo le dije, ¿te quedas en casa? Desde esta mañana ya has terminado. Y dijo, sí, y eran sobre las 7. Dijo, sí, hemos cerrado justo ahora. La mujer me miró a la cara, yo la miré, sonreí y él se fue para arriba. Me dijo, vaya, lo que has hecho, te encontraste con él, le viste a las 4. Sí, le dije, ahora tiene que pensarlo él mismo. Me dijo, si fuera yo, cuando entrara le agarraría. Y le dije, no necesitas hacer eso. Así que fue ese mismo día, esa misma noche que le llamé y le dije, esto que estás haciendo no está bien. Esta mañana me das dinero para que me vaya a ver a mi doctor. Pero cuando venía, fíjate, solo tenemos un hijo. Vengo para comprar algo y estar contigo y mírate. Mira lo que estás haciendo con mujeres. Si está bien delante de Dios, está bien delante de mí. Pero si no está bien delante de Dios, bien que sea Él quien pelee la batalla. Tienes que parar de hacer esto. Realmente felicitamos su paciencia, señora. En efecto, ha pasado usted por mucho, pero es todo para la gloria de Dios. Sí, cuando hablaba con él de esa forma, porque nunca me verían gritarle. Después de eso, el Espíritu de Dios me dijo, no le grites, no es tu batalla, sigue hablando con él, yo pelearé por ti. Así que cada vez que hablaba con él amablemente, bien, le decía, no está bien. Él permanecía callado, pensando. Cuando se lo decía, él decía, lo siento, está bien. Le decía, dame la mano. Y yo sostenía su mano y oraba por él. Para de hacer esto. Vamos a ver dónde Dios quiere llevarnos. Y él dijo, ok. Y verán, después de aquel ok, dejó a aquella mujer en particular y a cualquiera que descubría la dejaba. Y se iba con otra. Y cuando yo encontraba esa, dejaba esa. No tenía que decirle nada. Yo conducía a esta, saltaba aquí, desde esta, ¿sabe? Yo le agradaba con eso. Pasado un tiempo también, cuando venía, en lugar de pelear, cuando veía que le había pillado, yo le llamaba y cuando le llamaba decía, ¿dónde estás? Y él decía, estoy. Yo le decía, ¿vas al club a beber? Y él decía, no voy al club. Mi auto se ha parado. Y yo le decía, veo tu vida. No puedes esconderlo de Dios. Yo cantaba esa canción. Y cuando volvía le decía, mírate a ti mismo.
¿qué es lo que escoges? ¿Qué escoges? Yo le pillaba y le exprimía. No me importaba lo estúpido de esta situación. Ahora lo convertí en un juego. Sí, lo convertí en un juego para no amargarme y le decía, no te preocupes, esto pasará. Pero exactamente como dijo antes, había un espíritu detrás de esto, y eso es lo que... Sí, yo sabía que era el espíritu. Y por eso es por lo que yo noté que mi ratio de progreso iba cayendo. Yo no estaba viviendo según lo esperado. Se supone que yo sería de altos vuelos, pero no estaba haciendo ningún progreso. Y mi cuñada también lo notó porque vino a la casa y la mayor parte del tiempo me amaban. Mi familia política me amaba y me llamaba y me animaba, ¿saben? Me apoyaban y me llamaban y me decían, ¿qué pasa? ¿Por qué se está retrasando ese ascenso? Yo les contestaba, no lo sé. Entonces ella dijo, ¿conocemos Emmanuel TV? Y yo dije, no. Entonces ella dijo que debíamos instalarla en casa y que debíamos verla. Esa fue una de las cosas que más crédito le da a mi esposa, y ella es muy determinada. Poco después de eso, ella instaló Emmanuel TV y comenzamos a verla. De forma entusiasta, por supuesto, y vimos las cosas maravillosas para las que Dios estaba utilizando a su siervo el profeta T.B. Joshua entre su pueblo. Y como dije, porque también vengo de un trasfondo cristiano, vi inmediatamente que tenía que buscar dirección espiritual. Sabía que había algo empujándome. Es como si alguien fumando, ¿sabes? Cuanto más promete esa persona que va a dejar de fumar, más se apodera el espíritu de fumar de esa persona. Y ese era el tipo de situación por la que yo estaba pasando. Y vimos Emmanuel TV en casa por cerca de un año, antes de que nos animáramos a viajar a la Sinagoga Iglesia de todas las Naciones. Y cuando vinimos, tuve la oportunidad de conseguir agua de la mañana. Y fui a casa con ella. Oramos y después de la oración, ministré el agua de la mañana a cada miembro de la familia. Y cuando llegué a mí mismo, confesé todos mis pecados delante de mi suegra, que yo era un fornicario, que era un borracho, que no estaba cumpliendo con mis obligaciones familiares, que no estaba siendo un buen padre con mis hijos. Tuve que confesar todos mis pecados. Y mi suegra se estaba riendo y diciendo que era un gracioso. Y le dije, no soy gracioso. Tengo que avergonzar al diablo. Para desacreditar a ese espíritu. Sí. Cada noche hacía eso, que el Dios de T.B. Joshua me ayude con el espíritu de fornicación, cada espíritu de adulterio, no ser fiel a mi querida esposa, todo espíritu fuera. Decía todo eso que antes escondía. Cada vez ministraba el agua de la mañana en mi lengua. De la forma en que gritaba, todos nosotros decíamos, ese espíritu fuera, en el nombre de Jesús. Estaba haciendo oración masiva en su casa. Y sorprendentemente después de eso, por como 2 meses, me olvidé que seguía orando, pero olvidé que no había ido al club. Justo así. Esto pasó por unos 3 meses. Luego las personas empezaron a llamarme y decirme, ¿qué está pasando? No te hemos visto por el club en unos días. Yo decía, es por trabajo, es por trabajo. Y lo decía hasta que pasaron 6 meses. Y entonces estaba claro que algo estaba pasando. Entonces vi que no sentía ninguna necesidad ni urgencia por ir al club, ni por beber alcohol. Simplemente paró. Se fue la necesidad. Mis antiguas novias hacían cola. Ellas llamaban y llamaban. Y estoy seguro de que lo están viendo ahora. Ven, he nacido de nuevo. Por eso no voy con esas personas. Estoy libre y ellas siguieron llamando y siguieron llamando. Y les dije que había nacido de nuevo y que no llamaran. Algunas de ellas no lo creyeron porque yo había sido realmente malo. Había vivido una mala vida. Y siguió así hasta que notaron que cuando llegaron los exámenes, no llevaba alguna persona al club y le decía, tú bebe, pero yo tomaré algo sin alcohol. Eso fue al principio. Después de eso, nunca fui de nuevo al club. Nunca más.
Y puedo decir, finalmente, que fue el año pasado en que celebré con mi esposa y le dije, ¿te das cuenta que esta es la primera vez desde que me casé contigo que puedo celebrar el día de San Valentín sin haber visto a ninguna mujer en un año? Y dije, wow, Dios es maravilloso. Y desde entonces he tenido una casa en paz, una casa estable. Y estoy en paz conmigo, tengo paz. ¿Qué demonios estaba haciendo en el club? Así que, sobre enero o febrero del año pasado, algunos grupos de jóvenes de la facultad vinieron y dijeron, profesor, tiene que ser nuestro próximo rector. Yo dije, ¿yo? Ellos se rieron. Y antes de que yo lo supiera, se habían ido a hacer publicidad, a repartir carteles y a hacer campaña a mi favor. Yo no podría haber pagado eso. No, él no gastó nada, no pagó nada. Ellos consiguieron el dinero y todo, y dijeron, usted tiene que ser nuestro próximo rector. Para ser justo, yo siempre era muy firme y justo en cualquier asunto. Nunca me gustó que nadie presionara a ningún colega más joven por ninguna razón. Así que decidieron que yo tenía que ser el rector. Pero yo también sabía que estaba en minoría. Y para decirles que el Dios de T.B. Joshua estaba involucrado en mi asunto, que había tomado el control de mi caso y después de liberarme del club, de la bebida, de las mujeres y de todo, ahora estaba listo para ir. Y fuimos a las elecciones. Y en el mismo día de las elecciones, el padrino, al que nos referimos como el padrino, llamó a los otros candidatos, los otros dos que se presentaban contra mí, y dijo que uno de ellos debía bajarse. Por supuesto se negaron, lo que significa que su voto estaba claro. Y eso me dio el honor, por la gracia del Dios de T.B. Joshua, de ganar las elecciones por solo un voto. Solo un voto. Creo que hice como 100 y algo. 156. La segunda persona, 155. No, fue aún más justo. El primero fue 46, la segunda persona 59 y tú 60. 60, casi. ¡Wow! Así que así fue. Y así es como gané esas elecciones. Y supe que la mano de Dios estaba sobre mi vida. Y luego, ese año, tuvimos... Antes de eso, ¿saben? Tuvimos esas elecciones. La campaña no fue al club. Fue un año después de la transformación. Sí, cuando vinieron las personas que hacían la campaña por él, fueron al club y les dijeron que la persona por la que hacían la campaña no iba a venir y que estaban solos, y cada vez que iban a la casa, yo les decía al jefe de campaña y me llamaba y me preguntaba si estaba orando. Yo le decía que sí. Y una cosa, si vas a ese edificio, es sin Dios. Y si sigues así sin Dios, haces la campaña en vano. Sin Dios. Así que ya estás haciendo campaña. Asegúrate de que involucras a Dios. Y realmente Dios estaba involucrado. Así que el progreso que estuvo buscando por muchos años. Sí, estaba viniendo. Y ese año en que gané las elecciones, tuve la acreditación NUC, la Comisión de Universidades Nigerianas. Es la agencia gubernamental que está a cargo de regular los programas universitarios, y si tu programa no es aprobado o acreditado, no puedes dar ese curso. Así que tenía 8 departamentos que estaban buscando esa acreditación. Mi facultad tiene 9 departamentos y uno ya está acreditado. Así que tenía 8 departamentos y estábamos dejando el edificio recreativo de la universidad. Y teníamos un edificio nuevo sin terminar que estaba en el bosque. Y cuando dije que nos íbamos a ir a ese edificio de la universidad, las personas empezaron a reírse diciendo, ¿cómo puedes decir que tenemos que irnos a ese bosque? No es posible. Así que fui a ver al viceconsejero y el hombre afortunadamente vio mi visión y dijo, el dinero que le vamos a dar, divídalo en 2. Le damos la mitad al constructor para que termine el edificio y se puedan ir allí. Eso era exactamente. Déjame entrar. Él también ganó esas elecciones porque cada vez orábamos con agua de la mañana. Y cuando ganó las elecciones, y porque entró con 2 puntos, que les moviera al edificio de la facultad,
y les daría acreditación total. Eso era. Otras personas luchan entre ellas. Yo le dije, no hagas campaña contra nadie, solo diles lo que quieres hacer por ellos. Yo le decía al jefe de campaña, solo diles lo que quieres hacer por ellos, no hagas campaña contra nadie. Entonces, cuando él ganó, lo siguiente es que Dios complete las demás cosas. Cambiamos la oración y cada vez íbamos cambiando y yo le decía, este es el punto de oración, porque antes de eso, de las elecciones, cuando estaba orando, cada vez que oraba yo le decía, no, esta es una oración egoísta, decir, Dios deja que ellos, no. ¿Quién te dijo que tú eres la única persona preparada? Vamos a cambiar. Y cuando empezamos a orar, Dios del profeta Tibi Joshua, que tu favor y tu misericordia hable por nosotros, pero por encima de todo que se haga tu voluntad. Así que cuando él ganó esas elecciones, sabíamos cómo cambiar los puntos de oración. Saben, sobre el edificio, estableciendo esas cosas. Cuando yo dije, bien, Señor, establece tu dedo, diles que tú eres quien le ha hecho tratar con un pie. Con un pie. Ahora empezamos a orar por el edificio de la facultad. Yo estaba haciéndolo por la medianoche, porque cada batalla la hago en la medianoche, de 12 a 3. Durante esa medianoche, escuchaba la voz en vago. Durante la medianoche escuché en vago y corrí arriba, le desperté y le dije, hay en vago en eso, y comenzamos a orar. Hay en vago, el lugar espiritual en vago, así que no serás capaz de movernos. Así que ahora tomamos el agua de la mañana y dije, hoy vamos a ayunar, no hay comida hoy sábado. Todos nosotros, como Esther declaró, y declaramos ayuno. Después del ayuno usamos el agua de la mañana. Vamos contigo, déjame ir a ver ese edificio, un edificio enorme, dentro del bosque. Así que terminamos con ese agua de la mañana. Subimos. Le dije, tú eres el rector. Haz una declaración. La Biblia dice, declarar y será hecho. Así que toma, declara. Le di el agua de la mañana. Así que después de que ministramos nos fuimos. Así que, después de orar sobre el embargo, fui llamado por el viceconsejero. El dinero fue enviado al constructor y nos preparamos. Y luego, alguna vez este año, sobre febrero o marzo, el viceconsejero llamó a la mayoría de sus amigos. Nos juntamos en este lugar. Estábamos bebiendo y relajados. Y dijo, ¿sabes? Hay elecciones de consejero en camino. Y él quiere una administración callada, una administración que se lleve de forma progresista, enfocándose en el crecimiento académico de la universidad. Y, ¿sabes? Queremos personas que puedan unirse a la visión que él tiene de la universidad. Y nos estaba animando a no sentarnos en la valla, sino que la mayoría deberíamos correr por ser miembros del consejo de la universidad. Y empezó a mencionar nombres. Mencionó 3 nombres y una de las personas que mencionó dijo Isaka. Y dijo él, sí, Isaka. Y yo dije, wow, mírame. Acabo de venir porque he sido invitado. Pensaba que era solo una reunión de amigos. Y ahora he sido nominado para las elecciones del consejo. Fui a esas elecciones y, por supuesto, gané de nuevo. Y esta vez sabía que la mano de Dios estaba sobre mi vida. Así que vaya transformación más increíble. Una transformación espiritual, una transformación física, una transformación matrimonial. Solo le damos la gloria a Dios y creo que están en la posición de dar un consejo a nuestros espectadores de todo el mundo. ¿Qué les diría basándose en sus experiencias de vida? Bien. Todo lo que les aconsejo es que cualquier persona viviendo una mala vida, no hay forma en que puedas utilizar el poder de tu voluntad para cambiar tu vida. Tienes que rendir tu vida totalmente a Dios. Bien, a menudo los evangelistas en las Koan dicen, vaya a cualquier iglesia viviente. Bien, pero quiero decir, cuando has probado con iglesias vivas y te han fallado, por favor, venga a Lagos, venga aquí y busque el rostro de Dios. Aquí es donde conseguí mi liberación. Y aquí es donde recomiendo, si está viviendo una mala vida, no se quede de club en club, bebiendo en uno y en otro, con mujeres, y sin poder salir. Por favor, busque el rostro de Dios. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y también, señora, ¿cuál es el mejor consejo que le daría a las esposas cuyas parejas tienen una adicción destructiva? Bien, mi consejo
es que deben depender de Dios. Por sí mismas no pueden hacerlo, no pueden cambiarle. Nosotras no podemos cambiarlos. Yo no pude cambiar a mi esposo. Yo dependí de Dios, sabiendo que Él es el autor y consumador de nuestra fe y que Él dice que es el Dios de toda carne. ¿Hay algo difícil para mí? Absolutamente nada. Y de nuevo aconsejaría a las esposas que deben siempre perdonar a sus esposos. Deben perdonar. No deben retener el pecado contra ellos, porque retener ese pecado es como si alguien a quien estás reteniendo te estuviera reteniendo a ti mismo. Si tú te sujetas a alguien así, tú mismo no eres libre. Te estás sujetando a ti mismo. Libérenlos con perdón. Así usted también será libre. Y señora, por supuesto usted puede confirmar los cambios en la vida de su esposo desde la liberación. Sí, muchos cambios, muchos. No va a clubs. Ahora desde la oficina puedes decir que quizás a las 4 o a las 5 está en casa. Y cuando llega a casa no va a ninguna parte. Quizás vamos a reuniones o cualquier otra cosa que no es el club o asuntos de mujeres. Muchos cambios. De hecho, Dios es fiel, realmente lo es, fiel. Y lo mejor que puede pasarle a una familia es cuando los dos están en el Señor, cuando están caminando juntos. No que una persona hace esto y la otra hace otra cosa. Cuando las dos mentes están juntas, vemos que llegamos allí. Amén. Y cada vez, sí, a veces le digo, ¿ves que Dios es fiel? ¿Ves cómo nos está haciendo hermosos? ¿Ves? Porque ya no estás en esos actos y cada vez yo te decía que Dios separa la impureza antes de tomarte. Sí, ella siempre me lo decía. Y ahora mira, realmente ha separado la impureza y mira. ¡Guau! A Dios sea la gloria. ¿Y qué tal la relación con los hijos? Sí, la relación, sí. La relación con los niños ha cambiado. De hecho, están más cerca de él que de mí. Cuando vuelve del trabajo, ves que vienen y dice, papi, te amo. Van a darle la bienvenida. Y puedes ver la cercanía. Están muy cerca de él, más que yo ahora. A Dios sea la gloria. Bueno, por eso es por lo que estamos aquí en Cambiando Vidas. Ciertamente, la evidencia de Jesucristo son vidas cambiadas. Y de hecho, muchos espectadores de todo el mundo vieron su testimonio y fueron muy conmovidos con lo que Dios ha hecho por ustedes. Y tenemos un par de preguntas solo para redondear el programa. Solo tengo una pregunta para el profesor Femi aquí. Es de un espectador de Zambia. Lavinia, en Zambia, pregunta, ¿cuál es su mensaje a los académicos cuya estructura mental científica les ha llevado a menudo a dudar de la realidad del poder de Dios? A este mundo académico como el suyo, ¿cuál sería su mensaje para ellos? Bien, yo fui muy tocado hace unos días cuando uno de los evangelistas vino a predicarnos que los componentes químicos que forman el cuerpo humano se ha probado científicamente que están hechos de arena, de donde venimos. Así que la ciencia no puede solucionar los misterios de este mundo. Y recuerdo cuando estaba en Nueva York y fui al planetario, donde haces un tour, ¿saben? Un tour de los planetas, y me preguntaba a mí mismo, si un científico puede imaginar todas las estrellas en nuestra galaxia, que no las podemos contar, ¿qué te hace pensar que puedes solucionar el misterio de la creación de Dios? Así que la ciencia no puede contestar todas nuestras preguntas. Necesitamos volver a Dios, el origen de nuestro ser, el origen de nuestra creación. Eso no significa que no vas a contestar preguntas científicas, pero debes tener a Dios
Debes tener a Dios en el trasfondo, en la base de tu pregunta. Si no te verás envuelto en cuestiones que te harán dudar de la existencia de Dios, y eso será el camino de la perdición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de uno de nuestros espectadores. En realidad es una pregunta graciosa. Y es para usted, señora. Es una pregunta de Betty. Dice que es de Colorado, en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué la detuvo de rebelarse cuando vio las marcas de pintalabios en su esposo? Es gracioso, porque sabía que él no era quien lo estaba haciendo. Sabía que era el espíritu dentro de él, así que no peleaba contra él, peleaba contra el espíritu dentro de él. Y como sé que no puedo luchar contra el ser espiritual, dejé a Dios que luchara con el ser espiritual y me moví en ese camino, en oración. Amén. Es exactamente lo que el profeta Tibi Joshua dice, que si fallamos en darnos cuenta que hay poderes que causan que los hombres estén atados al pecado, estaremos peleando la batalla equivocada. Sí, la batalla equivocada. Hay muchas batallas. Pelear y discutir traerá tensión a la casa, así que no hay necesidad. Exacto. Realmente celebro su fe, señora, y agradezco a Dios que el testimonio ha resultado. De hecho, Dios le cambió por mí, Yo debería llamarla el pastor de la familia. porque Dios realmente quería restaurar mi paz. Así que es por eso que Dios le cambió. Amén. Amén. En efecto hizo la elección correcta, porque como dice la Biblia, la mejor decisión que puede hacer en la vida es poner su confianza en Dios. Y eso es lo que usted ha hecho, y le ha podido ver a través de todo esto. Sí, ese es uno de mis puntos de oración. Yo lo oraba cada día, que no tiemble mi confianza en Él. Amén. Muchas gracias, familia. Y señora, gracias por estar con nosotros en Cambiando Vidas. Creemos que su experiencia realmente ha bendecido a los espectadores y les damos las gracias una vez más. Y lo mejor está por venir para esta familia. Mejor no es suficientemente bueno, lo mejor está por llegar. Cambiando Vidas. En el curso de este programa, creemos que ha descubierto la realidad de que hasta que no experimente a Dios, habrá insatisfacción en su vida. No importa su estatus o estado en este mundo. En efecto, espectadores, se han dado cuenta de que la educación es buena, es necesaria, pero la educación no es el éxito. Es para ayudarnos a conseguir el éxito cuando vamos con Dios. Y como dice el profeta Tibi Joshua, si tu mano está llena de dinero, y tu cabeza está llena de información, y tu corazón está vacío, entonces tu vida está muy, muy vacía. ¿Te has dado cuenta hoy de que muchas personas intentan crear felicidad para ellas mismas con las cosas que les rodean, pero el gozo es algo que solo los creyentes tienen, porque el gozo es un fruto de la fe? Y estamos hablando del tipo de gozo que nada en este mundo puede destruir. Y este es el tipo de gozo que nosotros como cristianos debemos tener. Como dice la Biblia, en Juan 14:26, la paz que Cristo nos da no es de este mundo. Por eso no debe cambiar su gozo o su paz por nada de lo que este mundo pueda ofrecerle. Exactamente, espectadores de todo el mundo. Que el programa de hoy les anime a que no importa su situación, no se enfoque en lo que está pasando en el mundo alrededor de usted. Deje que su corazón se levante y busque las cosas que están arriba. Y sea ricamente bendecido en el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Cambiando Vidas. Sigan conectados a Emanuel TV para ver más programas maravillosos. Y sabemos que lo mejor está por venir. Mi nombre es Chris. Y mi nombre es Olámide. Sigan bendecidos. La victoria de un profesor sobre la inmoralidad. Cambiando Vidas.